En el presente video ejemplificaremos cómo un usuario que tiene el rol de verificador procederá a verificar documentos de un proveedor que se presenta en forma presencial en un punto de atención. Para ello, el usuario que tiene el rol de verificador ingresará en la ficha del proveedor y una vez en la ficha del proveedor se deberá dirigir a la pestaña Documentos. En dicha pestaña, el usuario verificador va a tener acceso a todos los documentos que cargó el proveedor en su ficha, de manera de cumplir con su función de verificador, la que consiste en verificar que los documentos que cargó el proveedor en su ficha coinciden con los originales que el propio proveedor o su representante presenta ante el funcionario verificador en el punto de atención. Por cada documento que el proveedor carga, corresponde una línea en la pestaña Documentos. Es importante hacer notar de que el proveedor deberá cargar aquellos documentos que tienen más de una hoja en un mismo archivo, de forma tal de que cada uno corresponda a una línea. En la primera columna se determinará el tipo de documento de acuerdo a la clasificación de RUPE al respecto. En la segunda columna, el proveedor colocará la descripción del documento en cuestión. Es importante hacer saber de que el proveedor deberá clasificar correctamente el documento. Caso contrario, generará un motivo de rechazo por parte del funcionario verificador. En la tercera columna aparecerá el estado del documento, en este caso pendiente de verificación. En la cuarta columna, si corresponde, se estipulará la fecha del documento y posteriormente aparecen una serie de botones que serán utilizados por el funcionario verificador para realizar su tarea. En el primero de ellos, el verificador tiene la opción de descargar el archivo. Se desplegará el archivo en una ventana emergente en la cual el verificador procederá a cotejar que dicho documento coincide con el original que presentó el proveedor en el punto de atención. Una vez que realizó la tarea, el verificador procederá a verificar. Para ello, se dirigirá al segundo botón en la fila, que corresponde a verificar el documento. Presionará el botón y se le desplegará una pantalla en la cual aparecerán los datos del documento en cuestión. Nuevamente se le ofrece la posibilidad de abrir dicho documento al verificador y aparecen la información del mismo: el tipo de documento de acuerdo a la clasificación de RUPE, la fecha cuando correspondiere y la descripción que colocó el proveedor al documento. En el campo Notas, el usuario verificador deberá completar los motivos de rechazo en el caso de que los hubiere. Posteriormente aparecerán dos botones. El verificador verificará el documento en cuestión en caso de que no ofrezca ningún motivo de rechazo, o lo rechazará si así lo hubiere, colocando, como decíamos, los motivos en el campo Notas. En este caso procederemos a verificar el documento analizado. Observamos que una vez que el documento fue verificado, el mismo cambió de estado, pasando de pendiente de verificación a pendiente validación. Se trata de un documento que tiene una firma por parte del proveedor, el cual amerita un certificado notarial que va a necesitar que el funcionario validador emita su opinión al respecto. De ahí que pasó del estado pendiente de verificación a pendiente de validación. Obsérvese que desapareció la opción de verificar, ya que el verificador cumplió con su tarea. El siguiente botón permite la posibilidad de deshacer el último cambio de estado del documento, para el caso en que el verificador hubiera verificado el documento por error o que no correspondía a su verificación. En ese caso, al presionar
el correspondiente botón de deshacer cambio de estado, el sistema nos advertirá que estamos cambiando el estado de un documento y nos pide que confirmemos la operación. Al confirmar la operación, como se apreciará, el documento vuelve al estado inmediato anterior, pendiente verificación, y vuelve a aparecer la opción del sello para que el verificador vuelva a proceder a la verificación. El último de los botones que aparece permite acceder al historial del documento en cuestión. Al presionar dicho botón, se nos va a desplegar una nueva pantalla en el cual aparecen en primera instancia los datos del funcionario verificador, su número de documento, el nombre y el apellido, y a qué inciso y unidad ejecutora pertenece. Posteriormente van a aparecer todos los estados por los que pasó el documento, según sea su tipo, de acuerdo a la clasificación de RUPE, la descripción que colocó el proveedor al cargarlo en la ficha, el estado actual, la fecha si correspondiera, y cuándo se modificó por última vez, tanto en fecha y hora, así como el usuario que realizó la última modificación en el estado del documento. En el último botón se podrá acceder a mayor información del documento en cuestión. Todos aquellos documentos que no ameritan intervención del funcionario validador escribano público pasarán del estado pendiente verificación a aprobado si no tuvieran motivos de rechazo o a rechazado si lo tuvieran. Veamos un ejemplo. El caso de un formulario de inscripción en DGI, que es un formulario que no reviste o no necesita intervención del escribano validador, procederemos a su verificación. Al presionar el botón correspondiente, observamos que nos despliega la pantalla en la cual aparece el documento en cuestión. En este caso se trata de un documento que consta de 2 hojas y que, si bien el proveedor no unificó el archivo en un mismo PDF, las 2 hojas quedaron en una misma línea, por lo cual no genera motivo de rechazo. Aparece la clasificación del tipo de documento, en este caso no corresponde fecha, y la descripción que colocó el propio proveedor. En este caso, el funcionario verificador procederá a verificar el documento y, en el caso de que tuviera motivo de rechazo, colocará en el campo notas los motivos de rechazo. En este caso procederemos a verificar el documento en cuestión. Como se verá, el formulario quedó en el estado aprobado, dado que no requiere intervención del escribano validador. Es importante consignar que cada vez que un documento cambia de estado, el proveedor es notificado mediante correo electrónico de tal situación a la casilla de correo de RUPE. El sistema por defecto oculta los documentos rechazados. En el caso de que el funcionario verificador decida acceder a los documentos rechazados del proveedor, deberá dirigirse a la casilla verificadora Mostrar documentos rechazados y hacer clic en la misma. En este instante se van a desplegar conjuntamente con el resto de los documentos aquellos documentos que fueron rechazados del proveedor en cuestión. El usuario verificador podrá acceder a los documentos rechazados y, en el botón correspondiente a Ver histórico, podrá observar los movimientos históricos por los que pasó ese documento y acceder, si así lo desea, a los motivos que generaron el rechazo de ese documento. Para ello, irá al último estado que presenta el documento, que es rechazado, y en el último botón, en el cual se consignará mayor información, presionará clic en el mismo. Se nos va a desplegar un archivo en el cual aparecerán todos los datos del documento en cuestión que fue rechazado, el estado rechazado y las notas de verificación correspondientes. El documento fue mal clasificado, ya que es una carta poder y no un formulario de DGI. Aparecen los datos del documento, el tipo, la fecha y la descripción colocada por el proveedor. Finalmente, consigna quién fue el usuario
que rechazó el documento, la fecha y la hora del rechazo. Cuando el usuario verificador culmina su tarea de verificar todos los documentos, deberá desloguearse del sistema y para eso deberá hacer clic en la parte superior derecha de la pantalla en el botón que dice salir. Para mayor información, se sugiere a los verificadores acceder al portal www.comprasestatales.gov.uy y dirigirse a la opción Compradores, RUPE, Manuales y Video, para acceder a la guía del verificador y para acceder a los videos explicativos sobre el tema.